Popular sobre reapertura de la unidad cerrada del primer curso del segundo ciclo de educación infantil del Colegio Nazaret de Oviedo y la readmisión de 3 alumnos que demandaron plaza para el curso escolar 2016-2017 en dicho colegio. La mesa de la comisión, en sesión celebrada el pasado 15 de febrero, previo acuerdo de los portavoces, acordó que con carácter general los tiempos para el debate de las proposiciones no de ley pasarán a ser de 10 minutos para la defensa de la iniciativa por parte del grupo proponente y de 6 minutos para el resto de los grupos. Para la defensa de esta iniciativa tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidente. Buenas tardes. Bien, presentamos esta proposición no de ley para solicitar la reapertura de la unidad cerrada en el Colegio Nazaret de Oviedo y la readmisión de 3 alumnos en este centro educativo. Si esta decisión por parte de la Consejería de Educación estuvo marcada dentro de la conocida como reordenación del mapa escolar o reordenación del mapa educativo, la postura de nuestro Grupo Parlamentario, del Grupo Parlamentario Popular, ha sido insistentemente repetida y reiterada, y es la responsabilidad respecto a decisiones que va a tener que tomar la Consejería de Educación por los efectos del invierno demográfico que padece nuestra región. Pero siempre hemos puesto para ese diálogo y esa mano tendida a la Consejería de Educación 3 condiciones inexcusables e innegociables, que son la transparencia, el consenso y el diálogo. Y precisamente, en este caso que hoy tratamos y hoy traemos a la Cámara, el del Colegio Nazaret, fallan las 3, la transparencia, el consenso y el diálogo. Porque aquí, en este caso que hoy tratamos, ninguna de ellas, o mejor dicho, todas ellas brillan por su ausencia. En el Colegio Nazaret se cierra una unidad al inicio de este curso 2016-2017, una unidad del primer curso de educación infantil, incumpliendo sistemáticamente toda la normativa al respecto. En primer lugar, porque se saltan los plazos. Y aquí me limito a leer lo que cita la demanda como en el reglamento de conciertos, que obliga a modificar el concierto educativo ante las variaciones que puedan producirse en los centros por alteración del número de unidades, por resolución del 13 de febrero de 2013 de la Consejería de Educación y Cultura, obliga a la Consejería a comunicar motivadamente esa modificación con anterioridad al 15 de abril. Y la definitiva modificación del concierto se ha de formalizar antes del 15 de mayo. Pues bien, la Consejería anunció al colegio en julio el cierre de esa unidad. Primer incumplimiento. Y el segundo gran incumplimiento, por no detenerme en los detalles menores, voy ya a lo más sustancial, fue lo sucedido en el programa Sauce. El programa Sauce aparece en la inscripción o la solicitud de inscripción en este centro de 25 alumnos, casualmente la ratio que marca el límite en este nivel educativo para un centro concertado. Pero cuando vamos a la Comisión de Escolarización del Ayuntamiento de Oviedo, nos dice que no hay 25, sino que hay 31 solicitudes. Es cierto que 3 de esas solicitudes renuncian a la solicitud a ese centro, pero siguen manteniéndose 3. Yo ya tuve la oportunidad de traer a la Cámara este asunto y preguntar al consejero que qué había pasado con esas 3 solicitudes, porque claro, si hubieran existido esas 3 solicitudes, no se podría haber cerrado esta unidad y por lo tanto habría que haber hecho el desdoble pertinente siguiendo las pautas de las ratios. Pero esas 3 solicitudes mágicamente desaparecieron. No hubo explicación al respecto. La explicación que tiempo posterior se dio fue que se habían hecho fuera de plazo. Y entonces aquí ya entramos en el capítulo del esperpento, porque el padre de uno de los niños, de esos 3 niños que no fue aceptado por inscribir a su hijo fuera de plazo, resulta que sí pudo inscribir a su otro hijo el 5 de septiembre en el mismo colegio. Claro, esto yo, la verdad que no me atrevo a calificarlo de otra manera de momento más que de esperpento, porque lo que no vale para un hijo sí vale para el otro, y casualmente lo que no vale para un hijo es lo que precisamente permite que se cierre una unidad en ese colegio. Cuanto menos coincidiremos todos que es cuanto menos sospechoso. Por lo tanto, y en definitiva, para cerrar esta unidad del Colegio Nazaret se han utilizado atajos y se han cometido supuestas irregularidades para tomar una decisión que finalmente, más que buscar el interés de la comunidad educativa, lo que busca es un interés político que yo creo que encierra otra serie de cuestiones. Y además, también lo hice en reiteradas ocasiones, invito a que se visite el centro y a que se visite la realidad social de esa aula.
a que se conozca en profundidad cuáles son las características del Colegio Nazaret de Oviedo, independientemente de que sea un centro concertado, y así evitemos u obviemos prejuicios que pudieran juzgar esta proposición no de ley desde el punto de vista, en mi opinión, equivocado. La comunidad educativa del Colegio Nazaret, sus alumnos, sus familias, los profesores y la propia dirección del centro son notablemente perjudicados con esta situación, amén desde un punto de vista laboral, amén desde un punto de vista educativo, amén desde un punto de vista pedagógico, de la calidad del propio sistema educativo, de la calidad de la propia oferta educativa en el centro. Se ve notablemente perjudicado y especialmente perjudicado este grupo que queda con 25 alumnos y con unas características del alumnado profundamente difíciles para gestionar por una sola profesora, como es el caso. E insisto, muchas veces las palabras se las lleva el viento, invito a que se visite ese centro, a que se visite esa aula y a que se conozca la realidad de la misma y la realidad del centro. La comunidad educativa en todo este tiempo se ha movilizado, ha intentado transmitir por todos los cauces la demanda y la necesidad de que se readmita a esos alumnos, se haga el desdoble y se recuperen las 2 unidades en el Colegio Nazaret, y no han encontrado respuesta por el consejero de Educación, que se ha negado a reunirse con ellos en sistemáticas ocasiones hasta este viernes. Este viernes, por fin, después de 6 o 7 meses que lo llevan pidiendo, se ha reunido con ellos. Yo sé que no ha tenido absolutamente nada que ver esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y si tuviera que ver, pues bienvenido sea que al final nuestras propuestas marquen la agenda del consejero. Tampoco teníamos esa pretensión, pero bueno, si para eso valen, pues bienvenidos sean. Pero ahora lo que pedimos es un poco de generosidad al resto de grupos parlamentarios. Insisto, esto no es una cuestión mucho más profunda de lo que muchas veces debatimos en esta Cámara respecto al modelo educativo. Se conoce mi postura y la postura del grupo parlamentario que represento, se conoce nuestra defensa de la coexistencia de un modelo público y de un modelo concertado, también conozco la de otros grupos parlamentarios. Nos lleva a discusiones acaloradas y a debates muy vehementes y defendidos con posturas muy vehementes, pero esto es un caso concreto de una unidad cerrada en el Colegio Nazaret de Oviedo de una manera irregular, incumpliendo los trámites exigidos, y que además causa un gran perjuicio al centro, a los alumnos y a sus familias. Por ello, solicito al resto de grupos políticos el apoyo a esta proposición no de ley y a la Consejería de Educación y al Gobierno socialista asturiano que corrija este error, porque han hecho las cosas de una manera notablemente negativa y causando un gran perjuicio a este centro educativo, a sus alumnos y a sus familias. Gracias. Se abre el turno de fijación de posiciones. Y para fijar posición tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Le recuerdo que tiene 6 minutos. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, el Principado cerró una unidad de 3 años en el Colegio Concertado de Nazaret, aplicando la ratio máxima de 25 alumnos por aula en la enseñanza concertada, en el límite, absolutamente en el límite legal. Parece ser que además, como acaba de relatar el portavoz del Partido Popular, había 3 niños más que no pudieron ser matriculados porque se derivaron otros centros, con lo cual hubiese tenido que desdoblar el aula y haber mantenido la segunda unidad de 3 años. La consejería argumenta que se presentó fuera de plazo, los padres dicen que no, y al final el resultado es que se ha presentado una demanda por parte de 2 familias, cuyo resultado veremos en los tribunales. La situación actual es compleja y la conocemos bastante bien, porque el aula de 3 años del Colegio Nazaret tiene 25 niños y niñas de educación infantil de esta etapa, algunos de los cuales tienen una problemática variada. Hay 2 alumnos con necesidades educativas especiales, 1 con problemas de visión y 17 de esos alumnos y alumnas son de origen extranjero. Quiere decir que son alumnos que necesitan además, o necesitarían, para mantener la calidad de la enseñanza, una atención individualizada en muchos casos y específica, y difícilmente se les puede dar, se lo puede dar una profesora o una maestra que tiene que atender a los 25. Por tanto, creemos que se ha forzado aquí
la legalidad. No decimos que sea una decisión ilegal o no, la Consejería sabrá, pero se ha forzado la legalidad y se ha tomado una decisión en la que hay de todo menos sensibilidad hacia la situación real de este colegio. No se puede medir las unidades solo en números, hay que medir los niños y niñas son personas, tienen necesidades educativas específicas que necesitan atención personalizada en muchos casos, y en un caso como este estaba más que de sobra justificado, dadas las características del centro, mantener las 2 unidades o como mínimo, enviar a otra persona, a otro profesor o profesora de refuerzo para atender las características específicas de este alumnado. Por tanto, nosotros lo que decimos es que tiene que haber mucho más diálogo con el colegio, hay que mostrar más sensibilidad por parte de la Consejería, hay que ver las peticiones de matrícula para este curso de 3 años para el curso próximo y tomar decisiones relacionadas con la calidad de la enseñanza y no solo con los números, porque además, como hay un juicio abierto, el problema puede derivar en males mayores de los que luego veremos a ver quién se hace responsable. Por todos estos motivos, porque es un caso específico que desde nuestro punto de vista necesita una atención especial, vamos a apoyar la proposición no de ley del Partido Popular. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para fijar posición tiene la palabra el Grupo Foro Asturias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Como bien recordaba el portavoz de Educación del Grupo proponente, pues el 22 de julio de 2016 la Consejería de Educación notificó al Colegio Nazaret de Oviedo la supresión de un aula de educación infantil, porque, y argumentaban los motivos, solo había 24 solicitudes de matrícula formalizadas, ocultando, como bien se explicó al inicio, que se tenía conocimiento de que había 6 solicitudes más que no se hicieron efectivas porque el sistema SAUCE para distribuir las matrículas ya establecía que el Colegio Nazaret en aquel momento disponía de una sola línea de educación infantil. No hay que olvidar la realidad social de este centro, que con un único aula pues tiene, por enumerar, 2 alumnos con necesidades educativas especiales, 2 con problemas de idiomas, un elevado número de alumnado inmigrante, y no existe aula con estas condicionantes educativas y una única profesora. Se necesita, como decía, pues apoyo y refuerzo ante esta realidad social que no debemos negar que acontece en el Colegio Nazaret. A partir de ese momento se intenta, pues desde el centro, una comunicación fluida con la Consejería que ya acabamos de conocer, que se ha producido el pasado viernes, bastante tarde, desde el pasado verano que lo llevan intentando realizar, evidenciando pues hasta este momento una auténtica ausencia de diálogo. No obstante, a nuestro juicio, y como bien también argumentó el grupo proponente, se detectan irregularidades notorias, sobre todo en las fechas del proceso de eliminación de la línea de infantil del centro Nazaret, ya que entendemos que este proceso se debía haber iniciado, en primer lugar, con anterioridad al 15 de abril y la resolución debería de ser de 15 de mayo, como lo más tarde posible, y esto se produce en julio del año 2010. Y todo ello, además, sin el informe del Servicio de inspección, y además, otra circunstancia, no se derivó a este centro, como aconteció en cursos anteriores, solicitudes de matrículas excedentes de otros centros educativos, con lo que ya se ve una predisposición de la Consejería hacia este centro concertado. Esta indefensión, a nuestro juicio, se produce en julio, dejando en una total indefensión al Colegio Nazaret. Pues, como decía, no introducir las 6 matrículas que se solicitaron posteriormente, pues se ha adulterado el número real de matrículas al estar cerrado el programa SAUCE. Pues esto, pues, a nuestro juicio, tiene una velada intención, que no es otra que de manera vedada y opaca ir poco a poco cerrando este centro educativo. Porque hay que tener en cuenta que cuando se cierra un aula es muy difícil recuperarla y conllevará, y eso tiene que saberlo la Consejería y los aquí presentes al menos, el cierre paulativo del resto de aulas a medida de que van transcurriendo los años para abocar pues, al paro
quizá aproximadamente al 60% de la plantilla del centro. Estamos en este momento en una época de renovación de conciertos educativos. Hay que tener en cuenta todas estas circunstancias. Y, desgraciadamente, reflejo la postura habitual del Gobierno hacia la enseñanza concertada cuando ven el mismo atisbo o la más que oportunidad de poder cerrar una de esas aulas, cercenando, como digo, la libre elección también de los padres a la hora de escoger centro. Entendemos también que no se pueden tomar decisiones precipitadas saltándose los hitos del procedimiento establecido para que al albur de unos determinados datos demográficos, que unos pueden ser reales, pero en otras circunstancias, en una capital como Oviedo, puede ser también puntuales, poder clausurar precipitadamente y fuera de plazos una línea de un colegio concertado. Por ello, sin más preámbulos, nosotros vamos a votar a favor de la propuesta de esta proposición. Señoría, para fijar posición tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida. Gracias, señora presidenta. Nosotros no ponemos en cuestión para nada la calidad del Centro Educativo Nazaret, ni de la dirección, ni de sus profesores, de todos sus profesionales. El buen funcionamiento del centro, por supuesto que lo doy por cierto. También recibimos en su momento a un profesor y un padre que representaban al centro cuando quisieron exponernos este problema del aula y efectivamente reconocí, no me hace falta ir a visitarlo, reconocí su gran labor social, etcétera, su gran profesionalidad. Pero también hay que tener en cuenta que en el entorno de este colegio hay, a una distancia muy pequeña, alrededor de él, hay una gran cantidad de centros públicos que tienen plazas y de los cuales tampoco cuestiono para nada su calidad y su profesionalidad. Si ha habido alguna irregularidad, como dicen, es probable en la gestión del proceso de matrículas, en un curso además que ya se encuentra avanzado a más de la mitad, pues lo que hay que hacer, y por lo que sé ya se ha hecho, es presentar una demanda a los tribunales. Supongo que decidirán lo más breve posible y que eso será lo que se aplique, puesto que a la Administración no le quedará más remedio que aplicar las sentencias si es que ha habido un error y corregirlo de esa manera. Desde nuestro grupo parlamentario siempre hemos mantenido que no es necesario, ni tiene sentido, ni es conveniente para la sociedad mantener subvenciones de aulas en centros privados si hay suficiente oferta de plazas en centros públicos en la zona. Por lo tanto, nosotros somos coherentes con esta posición y, ya digo, nos atendremos simplemente a que los tribunales y no esta comisión juzgue si ha habido un error por parte de la Administración. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Massa. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Buenas tardes. Al respecto de la propuesta que se presenta sobre la unidad cerrada del Colegio Nazaret, creo que se están tratando de forma conjunta dos cuestiones que conviene diferenciar. Por una parte, estaríamos hablando de una cuestión procedimental de tramitación administrativa sobre una presunta irregularidad, que es lo que denuncia el grupo proponente, y por otra parte estaría la petición concreta de la reapertura de esa unidad en el colegio. Respecto a la propuesta concreta de la proposición no de ley que trae a la Comisión el Partido Popular, nuestro grupo parlamentario ya nos interesamos en su momento por la situación de este centro. Es cierto que la especificidad del perfil del alumnado hacía, digamos, necesario algún tipo de apoyo educativo al cerrar esa unidad, porque en un aula se concentran un gran número, un gran porcentaje de alumnos y alumnas con necesidades educativas muy concretas que requerían, como digo, de apoyo. De hecho, pues bueno, desde nuestro grupo parlamentario estuvimos en contacto con el consejero, que nos informó pertinentemente y puntualmente de todos los avances que se iban dando en ese sentido, y nos consta que esas necesidades se solventaron con la adecuación de la oferta o del concierto a esas necesidades o esa situación de la unidad que quedaba abierta, otorgando una mayor cantidad de horas lectivas de apoyo. Por lo tanto, entendemos que esa necesidad derivada de la especificidad del perfil del alumnado estaría cubierta
y que la otra parte de la que se está hablando, que es más una cuestión, como digo, de procedimiento administrativo, como ya se ha comentado, es algo que está en los tribunales y que, al estar ya, digamos, judicializado, no compete a esta comisión tomar una decisión al respecto, que, por otra parte, no entra para nada en la propuesta del grupo proponente. Lo único que se propone es reabrir la unidad, una propuesta que entendemos que es legítima, pero que desde nuestro grupo parlamentario no compartimos y que, desde luego, no estaría, digamos, relacionada con el proceso que actualmente está abierto. Por lo tanto, vamos a votar en contra de esta iniciativa porque entendemos que las necesidades educativas están solventadas por parte de la Consejería de Educación con las horas de apoyo que se le concedieron a la unidad abierta, y al respecto de las posibles irregularidades en la gestión del cierre de esa unidad esperaremos, evidentemente, a lo que digan los tribunales, esperando, evidentemente, que se aclare el asunto, porque, en cualquier caso, más allá del modelo de escuela que defendemos cada uno, entendemos que hay algo en lo que todos coincidimos, y es en la defensa de ciertos cauces, o no ciertos cauces, de todos los cauces y las garantías legales para los diferentes modelos. Por lo tanto, nada más que añadir. Nuestra posición es esta. Gracias, señora Montejo. Tiene la palabra para fijar posición el Grupo Socialista. Sí, gracias, señor presidente. Nosotros entendemos que la Consejería ha actuado en todo momento dando una respuesta adecuada a la situación acaecida en el Colegio Nazaret, que no fue una decisión arbitraria ni caprichosa, sino que fue una decisión claramente motivada. Saben que la motivación de la decisión de no abrir una segunda unidad el presente curso, una vez que según los datos de matrícula se comprobó que solo había 25 alumnos, siendo esta, como aquí se ha dicho por parte de algún portavoz, la ratio máxima por unidad, es que no había razones objetivas para mantener esas dos unidades que implicarían 50 puestos escolares. Ya se ha explicado, el procedimiento articulado por la Consejería se debe que, aunque efectivamente hubo 3 peticiones nuevas de matriculación en el mes de septiembre, estas se produjeron fuera de plazo ordinario de matrícula, por lo que se derivaron a la Comisión de Escolarización Permanente, y de esta comisión acordó que se derivasen estos alumnos a otros centros. Uno reubicado en La Gesta, otro en La Hería y otro de ellos, el tercero de ellos, sus padres decidieron finalmente no escolarizarlo. La decisión adoptada se debió, por ello, a razones objetivas del número de alumnos matriculados y a la potestad que tiene la Administración de planificar las plazas escolares. Es decir, ningún incumplimiento, por tanto. En todo caso, al centro, en relación con las características de los alumnos escolarizados, aquí se puso de manifiesto, en este curso al centro se le concedieron las correspondientes horas de atención a la diversidad, y en el mes de diciembre, previo informe del Servicio de Atención a la Diversidad de la Consejería, se aumentó la propuesta inicial, tal y como explicaba de manera correcta la portavoz de Podemos Asturias. Es decir, que al suprimir la unidad de 3 años se les dotó de recursos adicionales. No, la realidad contradice las afirmaciones que hace la derecha asturiana. El pasado viernes, como también se dijo en la comisión, se celebró una reunión en la que estaban representantes del comité de empresa del colegio, a la que acudieron, la dirección pedagógica del centro y un representante de la familia. Allí se dieron las explicaciones. Por tanto, no es cierto que el consejero no informe y, por supuesto, afirmo que no hay inquina por parte del consejero ni con este centro escolar ni con ningún otro centro escolar, por mucho que se empeñe el portavoz del Partido Popular. Y con independencia de que quede expedita la vía judicial, y ahí sabremos si está ajustado a derecho o no la decisión por parte de la Consejería, y ahí coincido de nuevo con Izquierda Unida y con Podemos, que no compete a esta comisión decidir o tomar una decisión judicial. Nosotros creemos que la Consejería actuó
de manera fundamentada y no gratuita. Por eso nosotros vamos a votar en contra de la proposición no de ley que hoy nos presenta el Partido Popular. Muchas gracias, señora portavoz. A continuación, se procederá a la votación del texto de la proposición no de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Resultado, señor secretario? 5 votos a favor y son 8 votos. 5 votos a favor y 8 votos en contra. Por el resultado indicado, queda rechazada la proposición no de ley.